Venga, vamos a ver otra parte del framework que es la programación orientada a aspectos. Eh, es un paradigma nuevo y está dentro de lo que sería el núcleo de framework, por lo tanto está en el proyecto de framework, ¿vale? La idea es que este paradigma lo que intenta es formalizar los elementos que son transversales a todo el sistema. Es decir, nosotros hasta ahora, cuando hemos hecho programación orientada a objetos, lo que buscamos es hacer clases con atributos que tengan una alta cohesión, de tal manera que cada clase solo tenga una responsabilidad, ¿vale? Y esta era nuestra programación orientada a objetos. Si eso lo manteníamos, teníamos una reducción de dependencias y las cosas iban bien. ¿Qué ocurre? Que vemos que en una aplicación surgen unas responsabilidades que tienen que hacer muchas clases y siempre en la misma responsabilidad. Por ejemplo, tú necesitarías que muchas clases controlasen el tiempo de ejecución. O muchas clases hay que meterle la seguridad. Es decir, antes de que alguien utiliza un método de un objeto, comprobar si está autorizado o no está autorizado. ¿Qué ocurría? Que entonces nos obligaba a, dentro de los cuerpos de los métodos, empezar a hacer código repetitivo. Empezaba un método, primero, genérate el log, luego, controla el tiempo de acceso, mira la seguridad. Y eso es gestión de métodos, tenemos que hacer como copy-paste en muchos métodos de muchas clases. Porque eran acciones repetidas, pero que no son de realmente ese objeto, son como funcionalidades transversales de la aplicación. ¿Vale? Entonces, este paradigma lo que intenta dar es solución a ese problema, ¿vale? Como he visto que siempre vamos a encontrar en muchas aplicaciones estas funciones, ¿no? Las típicas son generar logs del control de acceso, es decir, qué está ocurriendo, generar un log de lo que ha ocurrido para luego tracear estadísticas y demás, el control de seguridad, es decir, quién está accediendo, a qué cosas está accediendo y si está autorizado o no, control de tiempos, de respuesta, de cuánto es el código botella que estoy tardando en responder, o trazabilidad del software, es decir, qué es lo que están llamando la gente, ¿no? Para ver por dónde está circulando. Entonces, vamos a ver qué conceptos maneja, ¿vale? En primer lugar, tenemos el concepto de aspecto, ¿vale? Aspecto sería esa funcionalidad modular. En definitiva, es la clase que agrupa consejos que vamos a manejar de una manera relacionada. Es esa clase. Entonces llamamos aspecto a la clase. ¿Eh? Luego tenemos puntos de corte. El punto de corte nos indica es a dónde va a actuar dentro de mi aplicación. Sería definir a qué métodos de mi aplicación le tiene que afectar este aspecto o este conjunto de consejos. ¿Vale? Entonces, el punto de corte es el destino, dónde va a intervenir mi consejo. El consejo, en cierta manera, sería el método que yo voy a ejecutar. ¿Vale? Entonces, lo que estoy haciendo realmente es un conjunto de métodos relacionados, los agrupo bajo un aspecto buscando esa cohesión. ¿Vale? Entonces, un SEO que es la acción que voy a realizar. Por ejemplo, puedo hacer un aspecto que es de generación de logs, y entonces el método es genérame un log, por ejemplo, cuando provoques un error. Genérame un log cuando provoques, alguien hace una llamada y me anota la IP del que hace la llamada. Entonces, esos serían los métodos, serían los consejos que yo voy a hacer. Y el punto de corte es dónde actúa este consejo, o dónde se ejecuta este método, de cierta manera. ¿Vale? Entonces, estos son los tres más importantes. Luego también nosotros podemos introducir valores en las llamadas, es decir, cuando alguien llama a un método, le podría introducir un valor a ese método que yo genero, ¿vale? Y hablando de destinatario es la clase que se aconseja, es decir, el punto de corte afectaría a un método que se está ejecutando en tiempo de ejecución y el destinatario sería qué clase yo puedo afectar para intervenir en esas llamadas, ¿vale? En definitiva, tendría un aspecto, tendría esta apariencia, ¿no? Tenemos que poner la anotación aspecto, va a ser un bin, porque lo tiene que manejar Spring, por lo tanto tiene que tener la anotación de bin, y definiríamos un aspecto. Va a contener esta anotación que son puntos de corte, y le vamos a poner el nombre de un método, normalmente, que va a tener sin cuerpo, es un método vacío. La idea es que este punto de corte lo voy a definir y lo puedo reutilizar cuando realice consejos de mi aspecto, ¿vale? Entonces, estos son puntos de corte para reutilizar.
Normalmente, claro, ponemos un nombre que sea representativo, ¿no? Por ejemplo, este es atacar a todos los métodos de un paquete concreto, ¿vale? Tengo otro punto de corte, por ejemplo, que este es atacar a todos los métodos que tienen una notación concreta, ¿vale? Son dos perspectivas, fijaros. Una es, yo elijo un paquete y ataco a todos los métodos. Y dos, pongo una notación a aquellos métodos que quiero que sean intervenidos. Entonces, aquí en este caso, en lugar de poner el método que genera el log y con copy y paste en la clase que me interesa, simplemente para una anotación. Le pongo una anotación, por ejemplo, log, que estás indicando que en esta clase quieres que aparezcan o se rastreen todos los logs que está ocurriendo. ¿Vale? Son las dos perspectivas. Luego, aquí tendríamos los consejos, ¿vale? Los consejos. Y los consejos, hay distintos tipos de consejos. Este, por ejemplo, significa que es un consejo que se ejecuta antes de que se lance el método de destino, ¿vale? Entonces es before antes, es decir, ejecutamos el consejo antes y definiríamos un punto de corte. ¿A quién lo vamos a aplicar este consejo? Pues a todos los métodos de un paquete, a todos los métodos de una anotación, a todos los métodos del sistema, lo que yo quiera, ¿vale? Este sería un consejo que se aplica antes y después. Lo que haríamos es, primero hago yo un código, luego cedo el control al método que quiero ejecutar, que es el destinatario, y yo recupero y hago un cálculo. Muchas veces, pues bueno, pues si quiero controlar el tiempo de ejecución de los métodos de mi sistema, este es el mejor. ¿Vale? Luego estos son para intervenir el consejo después. Este es después si da un valor. Entonces lo que se hace es que normalmente en este consejo se pone el atributo y si lo devuelto es de ese tipo de atributo, pues entonces se aplica este consejo. ¿Vale? Solamente cuando devuelve ese valor. ¿Vale? También tenemos este caso que es un método cuando se provoca una excepción. Tengo aquí a mis métodos de mi aplicación y si una de ellas provoca excepción, interviene el consejo. ¿Vale? Muchas veces a lo mejor es si queremos hacer un tratamiento de excepciones centralizado. En lugar de hacerlo en la propia clase, hacemos una clase que trata excepciones. ¿Vale? Y por último tenemos este consejo que es después, que se ejecuta siempre. Independientemente de lo que pase, se ejecuta después. ¿Vale? Tenemos que elegir. Entonces, este sería mi clase de aspecto, que hay que poner unos puntos de corte, elegir unos consejos y indicar pues, simplemente pues, a dónde vamos a destinar estas intervenciones, ¿no? Evidentemente esto hay que configurarlo para que aspecto funcione. Vamos a ver cómo serían puntos de corte, ¿no? Para ir cogiendo un poco la dinámica. Una vez está ejecutando, pues esto juega a decir, asterisco se representaría pues cualquier clase pública, cualquier calificador de clase, cualquier clase de cualquier método. Y este punto representa con cualquier cantidad de parámetros ese método. Por lo tanto, es todo mi sistema. ¿Vale? Entonces, este es un punto de corte que afectaría a todos los métodos. ¿Vale? Y aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, este punto de corte sería a todos los métodos públicos y como tenemos de cualquier clase, de cualquier paquete, cualquier clase y cualquier número de atributos. Por lo tanto, sería también a todos los métodos públicos de mi sistema, de mi aplicación. ¿Vale? En este caso sería todos los métodos de las clases de un paquete. Es decir, esta sería la clase, perdón, el paquete punto clase punto método. Por lo tanto es, atácame a todos los métodos de todas las clases de este paquete. ¿Vale? Como atributos es, parámetros punto es cualquier número de parámetros del método. Por ejemplo, este es las clases contenidas en un paquete. Ya se cambia la palabra, y entonces ya en este caso solamente pondríamos el nombre del paquete. ¿Vale? Si ponemos aquí en lugar de punto asterisco, ponemos punto asterisco, es sutil, se refiere paquete y subpaquetes. Incluye todas las clases de este paquete y clases de subpaquetes, a su vez. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso sería cualquier método que empieza por ME. Atacaría cualquier clase y dentro de esa clase cualquier método que empieza por ME. ¿Vale? Aquí ya seleccionamos el punto de corte controlando los argumentos del método. Entonces, este sería
todos los métodos que tienen argumento del tipo indicado. Aquí pondríamos una variable, arg, y aquí le tendremos un tipo entero. Entonces, buscaría cualquier método que tenga este tipo. Entonces, si lo encuentra, lo interviene. O ahí aplica el consejo, ¿vale? Este sería al revés. Aquí determinamos no nosotros dónde intervenimos, sino que dejamos que sea el propio método que con una anotación diga si quiere ser intervenido. Cambiamos un poco la perspectiva de quién indica. Entonces, aquí es, con esta anotación indicaríamos todos los métodos cuya clase tiene una anotación. Entonces, si la clase tiene una anotación, la que nosotros queramos, todos los métodos son intervenidos. Todos los métodos son aconsejados. ¿Vale? O otra anotación que es los métodos que tengan una anotación. En lugar de ir a la clase, pues vamos método por método diciendo quién queremos que se le aplique ese consejo. ¿Vale? O si quieres un método concreto, pues uno, tal cual. ¿Lo veis? Bueno, una vez hecho los puntos de corte, me queda es cómo configuro los consejos. Pues puedo repetir lo que hemos visto antes. Este sería consejos antes, estos son consejos que se hacen después cuando da un valor, cuando devuelven un valor, ¿no? Sería algo parecido a esto. Decir, bueno, aplicamos el consejo después, el punto de corte va a ser a todos los métodos de mi sistema, ¿vale? Y que devuelva este valor, ¿vale? Entonces, este valor es de tipo entero. Entonces, todos los métodos que devuelven un valor de tipo entero es intervenido en el consejo, ¿vale? Cuando yo hago mi método, pues consejo F, bueno, da igual el nombre del consejo, veis que puedo pedir que me pase por parámetro este objeto. A través de este objeto yo puedo averiguar cosas de lo que ha ocurrido en el destino, es decir, en mi método. Puedo averiguar qué método ha sido intervenido, porque claro, aquí tengo todos los métodos, pero no sé exactamente cuál. Puedo preguntar por el nombre del método, qué valor le llegaron como parámetros al método, pues cosas. Es decir, puedo preguntar elementos de ese método para yo averiguar qué es lo que está pasando ahí. ¿Vale? Por ejemplo, aquí este ejemplo de introducir un consejo cuando se provocan excepciones, pues lo que haríamos es algo parecido. Aquí es, en lugar de ponemos una anotación, colocaríamos también el punto de corte de todos los métodos y aquí indicaríamos el tipo de la excepción que vamos a controlar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ponemos la variable exception y aquí es, si este es de tipo exception, cualquier excepción que provoque este método lo vamos a aconsejar. ¿Vale? Entonces, yo aquí puedo averiguar a través de esta variable, evidentemente, y de esta variable, pues puedo averiguar qué excepción se ha provocado, dónde se ha provocado, y entonces puedo actuar en consecuencia. ¿Vale? Y bueno, estos son, pues, el después se aplica siempre y este se aplicaría antes y después del estilo de lo que es cadena de filtros. En definitiva, aquí me dan el control a mí, yo ejecuto un código en mi método. Una vez que ejecuto el código del método, paso el control al método destino intervenido, el que es aconsejado, y luego me devuelve el control a mí. ¿Vale? Entonces ya tengo un trozo de código antes y después, ¿vale? De ejecutar justo ese método. Para configurar, como es parte de Spring Framework, la dependencia es la de Spring Framework. Con esta me bastará, ya la tenemos resuelta. Para configurar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un fichero de configuración que yo le he llamado de aspectos, ¿vale? En el cual decimos que es una configuración, hay que habilitar el que sea para que se haga el proxy automáticamente y tenemos que decirle dónde hay que escanear los aspectos, ¿vale? Pues en este caso yo voy a escanear dónde están los aspectos para que sean bien manejados. Para hacer este ejemplo, también yo tenía que escanear los aspectos destino, es decir, a qué clases le van a ser afectadas. ¿Vale? Normalmente esto pues serán los DAOs, los controladores, los servicios, lo que tú quieras. ¿Vale? Pero tenemos que decirle que escanee dónde están las clases de aspecto, porque también, en definitiva, que son bien manejados. ¿Vale? Venga, vamos a ver un ejemplo para verlo por código Java. A ver qué tal queda. Fijaros, hemos hecho una carpeta para probar este ejemplo. Tendríamos por una parte el aspecto, que es este de aquí. Es un poco repetir lo que hemos visto en las transparencias. Definiremos un bin. Este es un bin que va a ser un aspecto.
Aquí tenemos el aspecto, definiremos un conjunto de puntos de corte, ¿vale? Que en fondo que son métodos que no tienen parámetros y están cuerpo vacío. Y luego cuando definimos un consejo, podemos o utilizar un punto de corte predefinido, que fijaros, lo que hacemos es como una llamada al método, tal cual, ¿lo veis? Y es utilizar un punto de corte anterior, o si este punto de corte solo lo utilizamos para este consejo, lo podemos definir aquí directamente el punto de corte. En lugar de un método previamente, podemos definir el punto de corte aquí. Por ejemplo, este sería el consejo que se ejecuta para cualquier método que empieza por M, ¿vale? Luego el consejo, bueno, pues lo que vayas a hacer, yo lo único que hago es imprimir, le pongo 3 iguales para que veáis que este es el consejo y demás. Otros, cuando manejo datos de destino. Por ejemplo, aquí es un consejo que controla por los argumentos del método. Y entonces el argumento es de tipo string. Cuando se provoca, yo puedo averiguar aquí, por ejemplo, el nombre del método. Y me está dando el nombre del método. Y aquí puedo saber qué parámetro le ha llegado a ese método. ¿Vale? Para ver lo que le llega a los métodos. Muchas veces cuando hacemos log, lo que hacemos es que lo capturas, anotas todo lo que le llega y montas el log. Procesas y luego montas un log de lo que tú devuelves para rastrear a ver si todo va bien o va mal. ¿Vale? En este caso este va con anotación, ¿vale? Y dice, bueno, pues esto es una anotación. Pues todos los métodos que tengan esta anotación se dispara este consejo. Y en el consejo lo que hago yo es, aquí igualmente averiguo el nombre del método, nada más. ¿Vale? Bueno, veis que es voy a más o menos esa línea. El último, que es el que se ejecuta antes y después, fijaros lo que hacemos es que me pasen el control a mí. Yo ejecuto mi consejo antes, lo que vaya a hacer. A continuación, delego el control para que se ejecute el método destino. Y una vez que se ha ejecutado, vuelven a darme el control para que yo ejecute mi consejo después. ¿Vale? Y lo demás, bueno, pues yo creo que es un poco más de lo mismo. ¿Lo veis? ¿Qué me queda? ¿Cómo hacer una anotación? La anotación es relativamente sencillo. Esto es una anotación. Lo que haríamos es, en lugar de poner la palabra interfaz, ponemos @interfaz. Entonces estamos definiendo una anotación. ¿Vale? En este caso, esta anotación, esto se hace para que se aplique la política de seguridad de la máquina virtual de Java. ¿Vale? Esta anotación se puede, como no hemos dicho nada, se podría aplicar a métodos y a clases. Si queremos una anotación que solo se puede aplicar a métodos, sería así. De tal manera que decimos que esta anotación solo se puede aplicar a un destino que es método. Si lo intentas aplicar a una clase, te da un error de compilación. ¿Vale? También podemos utilizar anotaciones para hacer nosotros nuestros propios estereotipos. Es decir, Spring nos ha dado el estereotipo pues, de servicio, de repositorio o de controlador. Si tenemos otro tipo de bin, podemos hacer otra anotación que es un estereotipo de componente. Y entonces ya para que nosotros nos sacaremos mejor. Es decir, podemos hacer nuestras propias también estereotipo de anotaciones. ¿Vale? Fijaros, ya me queda, ya tengo lo que es el aspecto programado, dos anotaciones, y aquí sería cómo probarlo. Para probarlo, fijaros que lo único que hemos hecho es creamos la factoría con la configuración de aspecto, ¿vale? A continuación, me he creado un servicio cualquiera, que es el destino, que le he llamado servicio 1, y ejecuto métodos del servicio. ¿Vale? Pues aquí meto un método, otro método, aquí provoco una excepción y demás. Y simplemente quiero saber si se disparan los consejos. ¿Vale? Por lo tanto, si tenemos aquí lo que es el destino del consejo, que es este de aquí, veis que simplemente es un servicio que hace poco. Tenemos varios métodos, donde los métodos simplemente imprimimos estoy ejecutando tal, y no hace nada más. Simplemente lo que quiero ver es cómo intervienen los consejos. ¿Vale? Aquí hemos probado lo de poner una anotación. Fijaros, a la clase le he puesto esta anotación que hemos realizado nosotros y a un método le hemos puesto esta anotación que también hemos hecho nosotros. ¿Vale? Ponemos estas dos anotaciones y demás. ¿Qué me queda? Simplemente la configuración. Eso estaba en Java, en configuración, aquí.
Para configurar los aspectos, lo único que te voy a decir es dónde escanear los paquetes y hay que colocar esta para que sea automático la generación del proxy. ¿Vale? Y nomás es arrancarlo y lo vemos. Bueno, pues probarlo, coger un poco la idea de cómo van los aspectos, ejecutarlo para entenderlo, ¿vale? Y intentar hacer esta ampliación. Es generar un registro del tiempo de ejecución de aquellos métodos que llevan la notación de personalizada de tal, de tiempo. Entonces, tenéis que crear esta notación para métodos y luego hacer un consejo que mide el tiempo de lo que se ejecuta con esta notación.